11:48 de la mañana en la República Argentina. Recién hablábamos con Claudia Calciano y ahora lo tenemos a Fernando Barreda, que es el referente, yo te diría, para mí es uno de los referentes peronistas en la ciudad de Buenos Aires. Hola Fernando, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Bien? Gracias por venir a mi programa. Al contrario, un gusto. El mío es participar en tu programa. Todos los días estás en Castillo de Carta aquí en Radio Sónica, pero la verdad que hoy es interesante que todos los lunes, dije, ¿no? ¿Qué dije? Todos los días. Todos los días, todos los lunes, dije. Claro, el año que viene va a ser todos los días. Dale, cuando quieras. Los lunes a partir de las 13 en Radio Sónica. Te tomo el desafío. Fer, ¿cómo ves? Recién la escuchabas a Claudia Calciano, que se saludaban y se cruzaban en la radio. Sí. Ella como directora de Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la ciudad. ¿Cómo ves vos, desde tu visión peronista, lo que está pasando en la ciudad? Bueno, en realidad no solo como desde mi visión, sino lo que marca la realidad, digamos. La ciudad no deja de acompañar el proceso de crisis que está viviendo la nación. No es un lugar, no es una isla en nuestro país, con lo cual la ciudad de Buenos Aires está golpeada por la crisis económica fundamentalmente y por la crisis política también del gobierno nacional. Basta con revisar hasta las estadísticas oficiales. La ciudad de Buenos Aires tiene, yo la escuchaba recién a Claudia, había algunos datos que ella no mencionó que me parecen importantes porque son datos oficiales. La ciudad de Buenos Aires tiene un 10% de desocupación, que de alguna manera en uno de los distritos más económicamente pujantes del país marca una crisis importantísima del empleo en nuestra ciudad. Una gran desigualdad entre el norte y el sur de la ciudad. Por ejemplo, esa tasa del 10% en el sur de la ciudad asciende al 13-14% de desocupación. Basta con revisar las estadísticas o hablar con las distintas organizaciones sindicales. La semana pasada, por ejemplo, estuve en la UOM, me mencionaba la gente de la UOM Capital que en lo que va del año han perdido aproximadamente 7.000 puestos de trabajo. 7.000 puestos de trabajo en lo que va del año. Puestos de trabajo en lo que va del año, lo cual afecta, digamos, profundamente todo el sistema económico en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que la ciudad no, a pesar de ser, insisto, uno de los distritos que mayor plafón económico tiene porque es superavitario, porque sus ingresos son superiores al resto de las provincias, porque tiene un presupuesto que les permite poder administrar su propia crisis. La ciudad de Buenos Aires no responde a esta problemática y no tiene una política activa de baja desocupación, de fomento de empleo, de normalización y blanqueo del trabajo. Esto es preocupante. Y te hago la misma pregunta que le hice a Claudia, seguramente va a tener otra respuesta. Yo le preguntaba si este contexto nacional puede llegar a impactar en la elección de Larreta futura o de la reelección en la ciudad. El otro día cuando entrevistábamos a Andrea Conde, que es legisladora de parte de Unidad Ciudadana, me decía, es la primera vez que el peronismo puede ser gobierno en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos qué pensás? Yo pienso que sí, que es posible. Pienso que naturalmente la situación política nacional y económica nacional afecta en la ciudad. Por algo Horacio Rodríguez Larreta quiere dividir las elecciones, si fuera por él, porque de alguna manera pretende que el destino político de la ciudad no esté afectado por la elección nacional, cosa que es uno de los temas que entra en conflicto con el gobierno nacional, porque Macri de alguna forma, así como la provincia de Buenos Aires ya definió el acompañamiento electoral a la fórmula presidencial, está presionando sobre Rodríguez Larreta para que la ciudad también unifique las elecciones con las nacionales, y esta reticencia del jefe de gobierno porteño tiene que ver con la posibilidad de que la crisis o la performance electoral de la fórmula presidencial afecte a la candidatura a jefe de gobierno en la ciudad. No, pero además tiene que ver con un tema económico, o sea, unificar las elecciones es lo que también el PRO viene diciendo hace mucho tiempo, o sea, no tantas elecciones para que la gente vote una sola vez. Absolutamente. Pero bueno, esto es lo que suele pasar, es diametralmente opuesto el interés político a la propuesta de uno y de otro, ¿no? Digamos, hoy Horacio, sería una gran noticia para él la división de las elecciones, mantener, digamos, la división de las elecciones en la ciudad, porque eso le daría una independencia a la elección local sobre la presidencial. Cosa que Macri obviamente no lo va a querer en la hipótesis de él ser el candidato a presidente.
presidente. Yo creo que sí... ¿Va a ser el candidato a presidente? Porque viste que ahora están sonando todas las luces de alarma en relación a eso, porque las encuestas lo ven en pleno descenso a Macri. Mirá, si yo en Castillo de Cartas hace un par de semanas atrás dije que si el gobierno escucha lo que está pasando y tiene una verdadera dimensión de la crisis política y económica que estamos viviendo los argentinos, Macri debería dar un paso al costado en la elección del año próximo. Dar un gesto de grandeza, correrse de la elección, proponer un gran acuerdo nacional con todos los sectores sociales y económicos del país para tratar de ver de qué manera se ordena la situación económica nacional y abrir a que la elección del 2019 se dé en un escenario sin su presencia. Lo que pasa no creo que eso pase. Eso es muy difícil, Fernando, porque, a ver, pensemos que también los contextos de las ideas económicas, cuando se habla de ideología, es completamente distinto a lo que te puede proponer, o lo que te venía a proponer a lo mejor el peronismo, a lo que te propuso Macri. Entonces, ¿cómo generas consensos? El consenso que vos podés escribir es decir, bueno, quiero una obra pública a 30 años y hacer tantas obras. Pero después el cómo es completamente distinto. Bueno, en realidad hay experiencias en el país de procesos que trataron de generar un acuerdo político entre las distintas fuerzas para solventar y capear la crisis. De hecho, Duhalde en el 2001, cuando él asume el país en una crisis más profunda que la que estamos viviendo hoy, no digo que esta no lo sea, pero el 2001... con 5 presidentes, con una caída de un gobierno constitucional, ha sido una crisis más profunda. Duhalde lo primero que hizo, convocó un diálogo nacional y reunió a todas las expresiones políticas, sociales, sindicales, gremiales, religiosas, a debatir y a discutir cómo se salía de esa crisis. Yo creo que el gobierno tiene una oportunidad de hacerlo, creo que no lo va a hacer. Creo que el discurso del otro día del presidente es una muestra de que siguen ensimismados en su plataforma política, en su trayectoria de gobierno, lo cual lo va a llevar a cometer un grave error. Me parece que no van a convocar a este diálogo y Macri va a ser el candidato a presidente en el 2019 de Cambiemos. Esto abre una expectativa para que el peronismo pueda ganar la ciudad y pueda ganar la nación, pero es más un problema del peronismo que de Cambiemos. Hablando de ese problema del peronismo, ¿qué pasa en el peronismo? Porque está difícil la unificación o que vayan todos a una interna. Hay todavía muchas rispideces, hay gente que se acuerda de cosas que pasaron durante el gobierno de Cristina Kirchner, de dentro de los propios peronistas, ¿no? Que se sienten como traicionados con muchas banderas y con muchas situaciones que se vivieron. Desde el kirchnerismo tal vez, por experiencia dicen, no, bueno, por mala experiencia, ¿no? Dicen, no, sí, tenemos que ir a una interna. Pero en el peronismo todavía, o en el sector tradicional del peronismo, eso no se ve tan firme, ¿no? Mirá, un dirigente del peronismo del peronismo de la ciudad hace un par de años atrás me decía, en el peronismo no existe la unidad, existe el liderazgo y la conducción. Cuando hay liderazgo y cuando hay conducción, hay unidad. Cuando no existe ese liderazgo y esa conducción, la unidad es difícil de conseguir. Hoy dice otra cosa ese dirigente, no importa. Lo cierto es que hasta tanto no se defina la situación electoral de Cristina Fernández de Kirchner, que es quien detenta un porcentaje importante de votos a nivel nacional dentro del peronismo y como alternativa de poder en la nación, no se va a poder hablar definitivamente de unidad. Yo creo que Cristina, al momento en que defina su candidatura, yo creo que va a ser candidata a presidente por Unidad Ciudadana. También sos de los que pensás como Pichetto que va a ser candidata. Estoy convencido, es algo, no porque lo diga Pichetto, es algo que vengo, estoy convencido hace más de 2 años de que Cristina va a ser candidata a presidente en el 2019. Creo que todos los pasos que está tomando tienen que ver con consolidar Unidad Ciudadana en todo el país. Pero tiene votos, vos me estás diciendo, tiene un 30% de intención de votos, entonces uno se pregunta, ¿qué le falta? ¿Liderazgo? Le falta liderazgo para la totalidad del movimiento nacional. Es decir, creo que la crisis política que tiene el peronismo es que el liderazgo de Cristina o la conducción de Cristina, por su experiencia gubernamental, es decir, hoy no representa o no logra contener a la totalidad del movimiento nacional. Es decir, que
en virtud de como consecuencia de lo que fue su accionar de gobierno y su relación de poder con el peronismo en los 8 años de gestión, creo que eso le impidió hoy transformarse en una conductora de todo el movimiento nacional, y eso es lo que genera que haya sectores que no acepten el liderazgo de Cristina. Cristina tiene un porcentaje importante electoral. Yo no creo que llegue al 30 a nivel nacional. Mira, casualmente hoy vamos a hablar en Castillo de Cartas acerca de algunas encuestas que hemos mandado, incluso una la hemos mandado a hacer nosotros. ¿Y me puedes adelantar un número de cuánto le da a nivel nacional? Y está entre un 25%. Sí, que no es despreciable. No es el problema... Absolutamente, no es nada despreciable. No es nada despreciable. Es un porcentaje electoral importante. Yo creo que el peronismo necesita para volver a hacer gobierno de ese 25%. Lo que no sé es si la forma de la unidad de una interna es la forma en que se va a debatir esa diferencia. Yo creo que en algún momento va a haber una elección, y creo que es posible que la elección sea a través de 2 frentes electorales distintos en el 2019, que el que gana llegue al balotaje y en el balotaje pueda contener los votos de los otros sectores. Me parece que va a ser una interna abierta, si lo queremos decir de alguna forma, la elección del 2019. Bueno, vos sabés que yo eso lo planteé el otro día y algunos se me reían, porque yo, ¿qué planteaba? Digo, no vaya a ser que como Macri tuvo un 22-23% en 2015, ese voto tal vez duro, que para mí lo pierde ese voto duro, porque tenés jubilados, porque tenés docentes, porque, digamos, tal vez sea menor de lo que sacó en ese 2015, en esa primera vuelta, no vaya a ser que terminen los dos peronismos, o el cristinismo y el peronismo, en un balotaje. Puede ser, puede ser. Porque digamos, es difícil que Macri mantenga esa intención de votos, o eso, en realidad, ese voto que tuvo en el 2015. Puede ser. Hoy los números de las encuestas no te dan eso. Hoy, para ser realista, los números de las encuestas no te dan ese escenario. Te dan un escenario donde todavía Cambiemos preserva un 30% de votos a nivel nacional, aproximado, entre más menos. Ninguna encuesta le da menos del 30%. Lo cual que sigue siendo un número alto. Es un número importante, si uno piensa que en el 2017 Cambiemos sacó un 38% claro, a nivel nacional, que ahora, después de toda esta crisis, mantenga un 30%, si bien perdió 8 puntos, no es un número alto. No es poco. Igualmente es cierto que la oferta electoral de ese otro peronismo no kirchnerista todavía no está clara y no está jugando en el escenario político electoral. En algo que coincido con Pichetto es que si el peronismo no define a octubre, ese peronismo no define a octubre o no define a noviembre la candidatura presidencial, le va a ser difícil instalar esa expresión política a nivel nacional. Sí, el voto duro de Cristina Fernández de Kirchner, ¿es 25% ese voto fiel, ese voto incondicional, o varía entre 25 o 30? Yo creo que varía un poco, pero estamos en ese... Mira, por lo menos las encuestas que estamos viendo nosotros, el voto de Cristina está muy consolidado, y la imagen de Cristina está muy consolidado en lo positivo y en lo negativo. Cristina tiene una imagen negativa de un 50% consolidado, que a veces llega a 52 y a veces está en 48. Pero más o menos ese es el porcentaje de imagen negativa, y la imagen positiva está entre 27 y 32 de acuerdo a los últimos indicadores, porque de hecho está creciendo casualmente por la caída de la imagen positiva del gobierno, pero se mantiene dentro de esos parámetros. La imagen negativa y positiva de Cristina. Y claro, Cristina tiene un liderazgo político, o una expresión política que logra transferir mucho de su imagen positiva a nivel electoral. Una encuesta que es la que tenemos acá, por ejemplo, que es la que vamos a hablar, el Frente para la Victoria, como Frente para la Victoria, tiene un 38% de imagen positiva a nivel nacional. Ahora Cristina llega al 25%. Claro. Hay un porcentaje que votaría al Frente para la Victoria y no votaría a Cristina. Se entiende. ¿Cómo ves el rol de los sindicatos? Que también le preguntábamos a Claudia, seguramente también tengas otra visión al respecto. Totalmente. Pero ¿cómo ves el rol de los sindicatos en la Argentina de hoy? Mirá, fundamental. Es decir, fundamental. Esto es lo mismo que me preguntes qué rol tienen los empresarios en Argentina de hoy. También es fundamental. Es fundamental. O sea, me parece que estar hablando de
sindicatos, empresarios, son parte de lo que es el capital y el trabajo, que deben sentarse en una mesa, debatir y discutir de qué manera resuelven esta problemática. Es decir, pensar que el sindicalismo argentino es una expresión minoritaria o no representativa de un sector importante de la economía nacional. El sindicalismo argentino, el modelo sindical argentino, casualmente, a diferencia de lo que ocurre en el mundo, expresa un gran alto porcentaje de representatividad en cuanto a la representación de afiliados. Aproximadamente el 45% de la masa salarial se encuentra sindicalizada en nuestro país. Me quedaron un montón de temas, pero bueno, no va a faltar oportunidad. Cuando quieras, vos sabés que yo soy un hombre de la casa, así que... No me va a faltar oportunidad. Fernando Barrera, gracias por haber venido. Además, ahora que voy a tener un programa diario... De todos los días a partir del año que viene. Bueno, Joan, gracias. Mañana vengo, Maxi, Dale, mañana con más información.